Buenos días, mi nombre es Carolina González y les voy a presentar la solución de la guía número 8. En la primera actividad nos daban una serie de preguntas que teníamos que responder en base a una lectura y una tabla. La pregunta número 3 dice, identifica la variable independiente y la variable dependiente de la tabla anterior. La variable independiente es la edad y las variables dependientes son la estatura y el peso. ¿Por qué? Porque la variable dependiente, como su nombre lo dice, es aquella que depende de otra variable para hacer. En este caso, la variable de la edad no depende de nada, pero la estatura y el peso sí, porque varían de acuerdo a esa edad. Bueno, la segunda actividad nos correspondía nos daban una función y con base en ella teníamos que sacar la gráfica, la tabla de valores y una serie de punticos que teníamos que hacer. En el punto número 2 nos dan la función f de x es igual a 3x menos 2. Entonces tenemos aquí la tablita. El número de acá representa lo que sería la variable x y lo que nos da, si esta variable fuese este número, pues nos daría menos 5, si esta variable fuera este número, pues nos daría la siguiente. Nos pedían, bueno, con base en esta tabla también sacamos la gráfica. Entonces menos 5 menos 1 da menos 5, entonces menos 1, menos 1, menos 5. Y ahí sería el primer puntico. Y bueno, así con todos estos y nos da esta gráfica. También nos piden que hallemos el dominio y el rango. El dominio entonces iría desde menos infinito a infinito, como podemos ver, menos infinito a infinito. Y el rango es esta partecita, entonces iría desde menos infinito a infinito, como podemos ver. Esto varía según la función que nos dé. También nos pedía que encontráramos la pendiente, entonces la pendiente es el número que acompaña a la variable, en este caso es 3 porque acompaña a la variable x. Entonces la pendiente que se simboliza como m es 3. Teníamos que determinar si la función es creciente o decreciente. ¿Cómo se determina esto? Depende de la pendiente. Si la pendiente es positiva, entonces la función es creciente, pero si la pendiente es negativa, entonces la función es decreciente. En este caso es positiva, entonces es creciente. Nos piden hallar también el punto de corte con el eje X. Entonces, para hallar el punto de corte con el eje X, tenemos que hacer y igual a 0. Entonces, es como una ecuación bueno, si 0 es igual a la ecuación que nos dan, 3x menos 2. Entonces, 2 está restando, pasa a sumar. 3 está multiplicando, pasa a dividir. 2 tercios igual a x. Entonces, el punto de corte es 2 de 3,0. Esto en la tabla se haría así, entonces dividimos este pedacito en 3 y cogemos 2, entonces el punto de corte estaría aquí. El punto de corte con el eje Y, entonces para esto es lo mismo pero al revés. Hacemos x igual a 0, entonces en este caso quedaría, bueno, si x fuese 0, entonces según la función nos daría menos 2. Entonces, por lo tanto, el punto de corte con el eje Y es 0, menos 2. Entonces lo podemos evidenciar aquí, 0, menos 2. Y el punto de corte estaría aquí. Y nos pedían identificar si la función es par o impar. Entonces resulta que para que sea par, la fórmula dice que tiene que ser, bueno, la fórmula dice que tiene que ser igual f de x, tiene que ser igual a f de menos x. En este caso yo seleccioné el 2 y el menos 2, pero entonces no me da diferentes resultados, por lo tanto la función no es par. Y para ver si es impar, entonces la fórmula es que f de menos x tiene que ser igual a menos f de x. En este caso yo también seleccioné el menos 2 y el 2 y me da diferentes resultados, por lo que no es impar. Entonces la función no es par ni impar. El tercer punto de esa segunda actividad sería esta. Acá también llenamos los mismos ítems. Listo, ahora tenemos la actividad 3 que trataba acerca de la función cuadrática. Entonces, también nos dan las mismas, bueno, nos dan
otra serie de características que voy a explicar a continuación. Entonces el punto 2 dice, nos dan la función f de x igual a x a la 2 menos 6x más 5 y x pertenece a todo número real. Entonces, nos pide que hallemos el vértice. Entonces, ¿cómo se halla el vértice? El vértice tiene una fórmula, ¿sí? Para hallar el vértice, la fórmula dice que el vértice es igual a menos b sobre 2a, f de menos b sobre 2a. Entonces, ¿cuál es a, cuál es b y cuál es c? A es el primer término que acompaña la variable, b es el segundo y c es el tercero. En este caso, como no hay ninguno, es 1, pues hay una x, entonces es 1. Entonces, a es 1, b es menos 6 y c es 5. Entonces, la fórmula nos dice que el vértice es igual a menos b, entonces menos, y b es menos 6, entonces menos 6, sobre 2a, entonces 2 por a1. Eso es igual a menos y menos más, entonces 6, 2 por 1, 2. 6 dividido 2 es igual a 3. Entonces el vértice, la primera parte es 3. Y luego nos pide que hallemos f de lo que nos dio, f de menos b sobre 2a. Entonces f de 3. Entonces reemplazamos aquí la x por un 3. Eso nos daría 3 a la 2 menos 6 por 3 más 5. Entonces 3 a la 2 es 9. Menos 6 por 3, 18. Más 5, eso quiere decir que 9 menos 18 da menos 9 más 5 menos 4. Entonces el vértice quedaría como 3, menos 4 y lo podemos observar aquí. Entonces 3, menos 4. Este es el vértice de la gráfica. Luego nos pide que hallemos el corte con el eje X. Como ya habíamos visto, hacemos X igual a 0. Si tenemos que X es igual a 0, pues entonces eso nos da, esa es la función que nos dan. Entonces X a la 2, entonces en este caso si fuera 0 sería 0 a la 2 menos 6 por 0 más 5. Y eso nos daría 0, 0 y quedaría el 5, entonces nos daría 5. Y entonces el corte con el eje X, con el eje Y sería 0,5. Y lo podemos también observar aquí, 0,5, porque está en el eje Y. Ok, entonces para sacar también el corte con el eje X hacemos lo mismo, pero al contrario, entonces hacemos Y igual a 0. Para esto tenemos una fórmula que nos dice que X es igual a menos B. En este caso B es menos 6, entonces menos 6. Más o menos raíz de b al cuadrado. En este caso b al cuadrado es como b es 6, 6 por 6, 36. Y menos más. Luego nos dice menos 4, así es la fórmula, por a por c. En este caso ya reemplazamos los valores. Y sobre, la fórmula también dice que es sobre 2 por a. También reemplazamos ya los valores. Entonces, menos y menos da más, me da 6. Luego tengo que sacar la raíz de 36, menos 4 por 1, 4 por 1, 4 por 5, 20. 36 menos 20 me da 16, entonces me quedaría 6 y la raíz de 16 es 4, entonces 6 más 4 nos da 10, dividido 2 da 5. Entonces el punto de corte con el eje X es 5,0 y lo podemos ver aquí, 5,0. Bueno, también nos pide el dominio en la función cuadrática. El dominio siempre es todo número real. Nos dice que el rango, entonces el rango va desde menos 4, como podemos ver aquí, hasta infinito, según nos dé. Va a ser siempre infinito, entonces menos 4, infinito. Como podemos ver aquí. Después nos dice los intervalos de crecimiento. Los intervalos de crecimiento es en donde crece la gráfica. Entonces la gráfica crece, como podemos ver, desde menos 4 hasta infinito. Y los intervalos de crecimiento son menos 4, de menos 4 a menos infinito. Entonces si baja, pues si decrece desde menos 4 a menos infinito. El valor máximo en esta gráfica es infinito, porque la gráfica es infinita. Y el valor mínimo es menos 4, porque la gráfica va hasta menos 4. También tenemos que verificar si la función no es par ni impar. Para esto hicimos la verificación. Entonces para que sea par tenía que ser f de 1
o sea, f de x igual a f de menos x. En este caso puse 1 y menos 1. Entonces f de 1 me da 0, como podemos ver, y f de menos 1 me da 12, por lo que la función no es par, ya que no me da el mismo resultado. Y para ver si es impar, la fórmula dice que f de menos x tiene que ser igual a menos f de x. En este caso puse también 1, entonces f de menos 1 me da lo mismo que me había dado acá, 12, y menos f de 1 me da 0, y el menos, pues menos 0, pero pues no cambia nada. Por lo tanto, me dan diferentes resultados y no es ni par ni impar. Y el tercer ejercicio, la solución también acá está. También teníamos que llenar las mismas características. Entonces el vértice, el punto de corte con el corte de eje Y, el punto de corte con el eje X, el dominio, el rango, los intervalos de crecimiento, los intervalos de decrecimiento, el valor máximo, el valor mínimo, la función. Tampoco es par ni impar. Y acá está la verificación y la gráfica. Gracias.